En el partido de eliminatorias entre Ecuador y Venezuela, el mundo del fútbol ecuatoriano se vio sacudido por una polémica convocatoria que aún resuena en las redes. Periodistas y hasta dirigentes han reclamado. Hoy la atención se centra en Darwin Guagua, un prodigio de tan solo 17 años, procedente de las canteras del Independiente del Valle. ¿Cómo es posible que un jugador sin experiencia en el primer equipo, ni siquiera habiendo militado en el Independiente Juniors, termine en la banca de una selección en un encuentro tan crucial? Además, iba a tener minutos, pero el gol que convierte Venezuela retrocedió esa acción. Lo que para muchos es una muestra del innegable talento generacional, para otros resulta una decisión inexplicable y cargada de intereses ajenos al mérito deportivo. Conocido como sparring, Darwin se presenta no como un sustituto del Independiente del Valle, sino como un suplente en la sub-20 del equipo, Independiente Juniors. Un hecho que abre el debate: ¿se convoca a los mejores jugadores o se priorizan intereses políticos y comerciales? En este video analizaremos el contexto, los antecedentes y las implicaciones de una convocatoria que, lejos de promover el desarrollo de un talento prometedor, podría estar minando los principios fundamentales del deporte. ¿Realmente se justifica la presencia de un joven con tan poca experiencia en un escenario de alta exigencia, o evidencia que la convocatoria se ha transformado en un escaparate para intereses que dejan de lado el verdadero mérito? Darwin Guagua ha sido reconocido en las categorías inferiores del Independiente del Valle, siendo considerado uno de los mejores talentos generacionales del país. Sin embargo, la polémica se encendió cuando fue convocado para estar en la banca en un partido eliminatorio, a pesar de no contar con experiencia en el primer equipo ni en el Independiente Juniors. ¿Cómo puede ser que alguien que no ha demostrado su rendimiento en el primer equipo termine en la banca de la selección? La respuesta se encuentra en las prácticas actuales de convocatoria, donde la política y los intereses comerciales parecen anteponer criterios que van más allá del mérito deportivo. En una selección ideal, solo deberían estar los jugadores que se encuentran en un buen momento y que han probado su valía en competencias de primer nivel. La inclusión de invitados, jugadores sin experiencia comprobada en el primer equipo, genera dudas y afecta la integridad competitiva del conjunto. Recordemos casos anteriores: Kenny Arroyo, que hoy tiene minutos en Turquía, y Yaimar Medina, quien transitó un camino similar antes de llegar a Bélgica. Ambos construyeron sus trayectorias en base a méritos demostrados en categorías inferiores. Pasaron por procesos tanto en categorías inferiores de la selección ecuatoriana como de su propio equipo, Independiente del Valle, y después fueron probados con el primer plantel, destacaron, y por eso es que yo no puse ninguna queja cuando llamaron a Kenny Arroyo. No fue convocado, se metió como invitado y sin problema. Era de los más destacados cuando Kendry Páez estaba apagado. Jugó la final frente a Liga de Quito, final de Liga Pro, entonces tenía con qué respaldar ese llamado. Lo mismo Yaimar Medina, jugador de categorías inferiores de la selección, destacado y que hasta yo hablé muy bien de él y que pintaba para grandes cosas a futuro en la selección y por la banda de Independiente, titular en algunos partidos con el primer plantel. En ese momento no había ningún problema, quizás meterlos en contextos diferentes, en partidos bravos. Esa fue la molestia, pero podían mostrarse porque ya habían sido probados. No había ningún problema. Para un joven como Darwin, esta situación puede ser muy perjudicial. Estar en la banca de la selección sin haber disputado minutos en el primer equipo puede generar una presión inmensa, afectando tanto su desarrollo personal como su proyección profesional. Que puede brillar, que puede ser el próximo Neymar, Ronaldinho, Messi, Cristiano, sí, puede ser, pero hay que respetar los procesos. Su capacidad para desempeñarse de volante 8 o 10 ya quedó demostrada en la sub-17. Sin embargo, colocarlo en la banca sin la experiencia de la primera división
no solo entorpece su crecimiento, sino que también despierta suspicacia sobre la lógica detrás de estas convocatorias. Lo que sucede con Darwin Guagua es reflejo de un cambio en el mundo del fútbol, donde el negocio y la política pueden desplazar la verdadera meritocracia. El talento se ve opacado por decisiones que, en apariencia, buscan priorizar intereses ajenos al rendimiento deportivo. Es justo que el talento y la proyección de un jugador se vean ensombrecidos por criterios arbitrarios. La respuesta es clara. Para el beneficio de la selección y el futuro del fútbol, debemos apostar por la meritocracia. Básicamente, inteligencia y esfuerzo. Y así ofrecer oportunidades a quienes realmente han demostrado su capacidad en el terreno de juego. Y esto no tiene nada que ver con que sea de Independiente. Ya mencionó algunos jugadores importantes de Independiente, jóvenes, que se proyectan para seguir de largo en la selección. Pero, ¿por qué no llamas de otros clubes? Hay otros jugadores juveniles que se están mostrando. El volante Edison Grueso, con 17 años, ya hizo su debut con Aucas y hasta marcó. Jugador de gran calidad, de mucho compromiso. ¿Por qué no llamarlo? Daniel de la Cruz, yo no tengo ni que explicar. Y además, en el contexto actual que necesitábamos un lateral por derecha, era el mejor. Yandri Gómez, 18 años, ya ha tenido minutos en primera, jugador de gran calidad. Ya te nombré un jugador de Barcelona, de Liga de Quito y de Aucas. Te voy a nombrar a un jugador de Lorense, otro equipo que después de Independiente tiene buenas canteras. Sergio Vázquez, 1,80 m, mediocampista, volante de corte, 4 partidos en Liga Pro, 1 en Sudamericana, ha sumado minutos. Se está mostrando, 21 años. Queda claro que no solo Independiente del Valle tienen jugadores de muy buen nivel. Además, los ya mencionados han pasado por un proceso. Debe respetarse. Liga de Quito y Orense fueron los finalistas de la Sub-17 en el 2024. Deberían ser los equipos con más jugadores convocados a la selección de esa categoría. En unos meses o años, Darwin seguramente se consolidará en el primer equipo del Independiente del Valle y despertará el interés de grandes ligas en Europa, pero hoy su presencia en la banca es una señal de que aún queda un largo camino y que la selección debe estar compuesta por quienes están en el mejor momento. Ahora, veamos lo que piensa la prensa respecto a Darwin Guagua. Andrés Illingworth menciona: para empezar, Darwin Guagua no tiene nada que hacer en la banca de suplentes. Luego, para los que sí lo hemos visto jugar, buenísimo prospecto de Independiente del Valle. Te puede jugar de volante 8 o 10, destacando en la categoría sub-17, sobre todo en la Libertadores sub-20 le costó. ¿Alcanza para estar convocado a un partido de eliminatorias? Para nada. El mundo del fútbol es un negocio, claramente estará ahí sentado por aquello. Los tiempos han cambiado para mal. Y concuerdo totalmente, parte de lo que mencionaba es que es un buen prospecto. Para futuro pinta muy bien, pero no destaca tanto en sus procesos. Si en la Libertadores sub-20, que lo vimos, le costó, ¿por qué cambia el contexto en una eliminatoria, un partido más bravo? José Carlos Crespo menciona: en un corto lapso Guagua será tal vez figura mundial, pero el camino de no debutar en primera y llegar como sparring para luego entrar al banco no es el correcto. Otra vez, las formas como se llega es lo que complica y lo que se ve feo. No tuviéramos ningún problema si era un caso parecido a Kenny Arroyo o Yaimar Medina, que ya se han mostrado. Sebastián Decker: el gol del descuento evitó que BKC cometiera una incongruencia histórica que le hubiese hecho perder muchísima credibilidad. Andrés Ponce: y lo iban a meter a Darwin Guagua previo al gol venezolano. Esto no es serio. Diego Arcos Saavedra menciona: habrá que ver y estar atento al talento de Darwin Guagua. Par de días de entrenamiento y sedujo y conquistó el criterio del cuerpo técnico de Ecuador para estar en la banca para el partido contra Venezuela. Hace unos días, el DT de Independiente, Javier Rabanal, nos contó que es un jugador que no tiene miedo de encarar y que es descarado para ir 1 a 1 contra quien sea. Positivo y todo, lo pintan muy bien. Y puede ser por ahí. Vieron su talento, pero ¿alcanza para estar en un partido de eliminatorias cuando no pudo destacar en Libertadores?
En dicha publicación le comentan: rara coincidencia, pero muy rara la coincidencia. Resulta que varios jugadores que supuestamente van de sparring y llegan a la tri terminan como suplentes y para beneficio de Independiente y su máximo dirigente, hasta juegan. Todo está podrido y a la vista y paciencia de todos. Diego Arcos responde: es inusual y muy raro, no lo niego. Y después sale Antonio Álvarez, presidente de Barcelona, refiriéndose al respecto: me disculparán, pero tengo que decirlo, así me tiren el carro. Pero haciendo esto, así es muy fácil todo. Estar al día con el plantel, pagar a los colaboradores al día, tener un centro de alto rendimiento de primer mundo, mientras el resto del fútbol ecuatoriano ya no tiene qué comer. Junta los centavos para llegar al mes y encima estar atrasados en todo y vivir demandados por pagos incumplidos. Barcelona, MLE, Gorense, Aucas, Liga, estos 5 equipos tienen jugadores de muy buen nivel que deben estar en la selección por encima de un chico que no tiene la culpa, que no ha pasado por los procesos correspondientes de selección y hoy con 16 años lo iban a hacer debutar en una eliminatoria mundialista sin haber jugado nunca en primera división de Liga Pro. La verdad que no sé si han perdido la capacidad de asombro, pero a mí esto me da mucha vergüenza y me genera mucha preocupación como dirigente deportivo y no puedo quedarme callado. Abrazo a todos. Ustedes ya han escuchado a la prensa y al dirigente de Barcelona y me han escuchado a mí. Lo que pienso al respecto: ¿es un gran prospecto Darwin Guagua? Por supuesto que sí, pinta para crack, pero no se han quemado los procesos correspondientes para que pueda estar en un partido, para que tenga minutos en un partido de eliminatorias. Y por eso se ve muy feo, porque si la cosa ha cambiado y eliges obviamente lo que ves, el gran talento, ¿por qué no estás eligiendo a otros que demuestran ese talento en Liga Pro, en primera? Y repito, no es nada en contra de Independiente, sino que no se están respetando los procesos. ¿Qué opinas tú al respecto? Con argumentos y siendo respetuoso. Te leo.